Esto pasó hace unos 2 años. Yo era enfermero en la unidad de cuidados intensivos de un hospital que tiene más de 5 décadas. Siempre me había gustado ayudar a los pacientes, pero en aquellas noches, la atmósfera se sentía diferente. El sonido constante de las máquinas y el frío de los pasillos comenzaban a apoderarse de la rutina. Recuerdo que el olor de desinfectante siempre estaba presente, pero de alguna manera, se tornó más agobiante. Una noche, mientras revisaba a un paciente que estaba sedado, vi algo extraño. Un armario en la esquina de la habitación empezó a abrirse y cerrarse solo. Pensé que tal vez era solo el viento que entraba por alguna rendija. Seguía trabajando, pero no podía sacudirme la sensación inquietante. Las paredes del hospital parecían susurrar secretos, y eso me llenó de una extraña incomodidad. En otra ocasión, paso por el cuarto de una paciente y vi a una enfermera que conocía bien. La saludé con una sonrisa, pero antes de que pudiera decir más, desapareció ante mis ojos, como si nunca hubiera estado allí. Sentí que mi corazón latía rápido y un escalofrío me recorrió la espalda. Me pregunté si era mi imaginación o el cansancio acumulado. No podía estar seguro. Mientras asistía a un nuevo ingreso, escuché murmullos que provenían de los otros pacientes. Decían nombres que no reconocía. Me detuve a escuchar, sentía que tenían algo importante que contar. Miré a mi alrededor, y no había nada. A veces, también escuchaba risas provenientes de un cuarto vacío. Cuando intentaba investigar, siempre había algo que me detenía, una sensación profunda de que no debía entrar. Mis colegas parecían ignorar lo que sucedía. Para ellos, todo era parte del lugar. Pero yo sabía que había algo raro. Una noche, estaba sentado en la sala de descanso, sintiendo el frío a mi alrededor. Entonces escuché un susurro detrás de mí que decía mi nombre. Me giré bruscamente, pero no había nadie. Solo el silencio, que parecía más pesado esa vez. Me preguntaba si realmente estaba perdiendo la cordura. Algunos de mis compañeros de trabajo se reían de las historias que contaba. Decían que había cosas extrañas en ese hospital, pero nunca hablaban en serio. A medida que pasaban los días, cada vez me sentía más ansioso. Porque nadie más parecía preocuparse. Porque yo era el único que notaba lo inusual. Finalmente, llegó una noche en la que estaba muy cansado. Mientras revisaba a un paciente, sentí que algo me miraba. Esa sensación escalofriante volvió. Miré de reojo y vi una sombra en la esquina de la habitación. Era tan solo un destello, pero mi corazón se detuvo por un momento. La sombra se desvaneció rápidamente, pero el miedo se quedó. Esa noche, mientras el frío envolvía el hospital, escuché risas otra vez. Esta vez, me giré más rápido. Allí estaba alguien. O más bien, algo. No estaba seguro de qué era. Pero en ese momento entendí que había secretos en ese hospital, secretos que nunca lograría comprender. Capítulo 2. En el silencio del hospital la siguiente noche, sabía que debía enfrentar mis miedos. Era mi turno de noche nuevamente. Cada paso hacia el hospital me pesaba, como si un presagio me acompañara. A medida que cruzaba la entrada, el ambiente era tan inquietante como recordaba. Las luces parpadeaban, y el sonido de las máquinas era casi un canto fúnebre. Comencé la ronda con cuidado, prestando atención a cada rincón. Mis colegas ya estaban al tanto de mi inquietud. Algunos me ofrecieron bromas amistosas, como si estuvieran tratando de aliviar la tensión, pero su risa me resultaba lejana, inalcanzable. Al final, decidí ignorarlos. Tenía algo más grande en mente. Mientras revisaba una de las habitaciones, vi algo que me hizo detenerme. En el armario deslizante, la puerta se movió suavemente, como si algo dentro respondiera a mi presencia. El corazón se me encogió, pero tragué el miedo. Era solo un armario. Después de un par de respiraciones profundas, me acerqué. Con un dedo tembloroso, abrí la puerta por completo. No había nada, solo un par de batas colgadas y una luz que iluminaba tenuemente el espacio. Pero cuando estaba por cerrar la puerta, vi un pequeño trozo de papel en el fondo. Lo saqué, intrigado. Era un dibujo de un niño, con una frase que decía, voy a volver. Una oleada de confusión me invadió. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué estaba aquí? El escalofrío se convirtió en un ardor en la piel. Salí de la habitación rápidamente, con el dibujo en la mano. Necesitaba compartir esto con alguien, pero al caminar por el pasillo, sentí una presión en el pecho. La risa que una vez escuché retumbaba nuevamente en los pasillos. No era imaginaria, era diferente, como si varios ecos se unieran. Estaba realmente escuchando eso. Me dirigí hacia la habitación donde provino el sonido. La puerta estaba entreabierta. Tomé aire, y empujé la puerta suavemente para ingresar.
Lo que vi me dejó sin aliento. En medio de la sala, 4 figuras estaban sentadas, girando en círculos alrededor de una cama vacía. Parecían niños, con expresiones risueñas, pero no tenían el rostro definido. Solo sombras. Sus ojos brillaban como luces en la oscuridad. ¿Qué están haciendo?, pensé. La pregunta quedó atrapada en mi garganta. Traté de retroceder, pero no pude. Una fuerza invisible me mantenía ahí, observando. Sus risas se volvieron más intensas, como si jugaran una broma que no entendía. De pronto, una de las sombras se giró y me miró fijamente. Fue un instante, pero sentí que me traspasaba. Una conexión que no sabía que existía, sin pensarlo más. Me di vuelta y corrí a la sala de descanso. Me dejé caer en una silla, sintiéndome abrumado. Tenía que sacar claridad de todo esto. En mis brazos todavía tenía el dibujo. Lo desplegué y lo miré de nuevo. Voy a volver. Las palabras resonaban en mi mente. ¿Volver a dónde? ¿Volver para qué? Estaba a punto de caer en la locura, y no sabía si era yo quien debía salir de ese lugar. Una nueva urgencia me empujó a continuar investigando. Al otro lado del pasillo, vi un rayo de luz bajo la puerta del cuarto donde había desaparecido la enfermera. Era diferente, como si me llamara. Al acercarme, sentí que ya no había marcha atrás. Abrí la puerta lentamente. En el instante que lo hice, una voz clara y firme resonó detrás de mí. ¿A dónde crees que vas? Era un tono conocido, pero diferente. Una presencia que no esperaba encontrar. Era el momento decisivo. Capítulo 3. Encuentro con lo de SCONOC y de Olavo resonó en mi espalda como un eco fantasmagórico. Me detuve en seco, el corazón me dio un vuelco. Giré lentamente, esperando ver a alguien conocido, pero lo que vi me heló la sangre. Frente a mí estaba la enfermera, su rostro pálido y expresión seria. Pero había algo en su mirada, algo que no reconocía, como si no fuera ella del todo. Lo siento, no quería, balbuceé, tratando de encontrar palabras que justificaran mi invasión. Pero ella solo sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Siempre hay espacio para la curiosidad, lo sabes. Su voz sonaba como un susurro en la brisa fría de la noche. No sabía si retroceder o avanzar, así que opté por quedarme quieto. Sus ojos destellaban con un brillo inquietante, como si supiera más de mí de lo que yo mismo sabía. Antes que pudiera preguntarle, dio un paso hacia adelante, y las luces del pasillo parpadearon de nuevo, creando sombras inquietantes que danzaban a su alrededor. ¿Has encontrado lo que buscabas?, preguntó, y su voz se tornó melódica, casi hipnótica. Siempre vuelven, tú también lo harás. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Cómo podía saber lo que había seno en el armario? Porque sentía que cada vez su presencia se hacía más abrumadora. ¿Quiénes son ellos?, logré preguntar, señalando la habitación donde las sombras aún parecían reírse. La enfermera miró hacia la puerta, y un leve destello de tristeza cruzó por su rostro. Son quienes no encontraron la paz, los que esperan volver. Las risas de los niños resonaron de nuevo en mis oídos, una mezcla de alegría y desasosiego. El dibujo ardía en mi bolsillo, como si quisiera salir a la luz. ¿Volver a qué? ¿Por qué están atrapados aquí?, pregunté, sintiendo que la confusión me ahogaba. No todos los que se van realmente se van. Algunos prefieren esperar, y otros, simplemente, no pueden. El ambiente se volvió denso, al parecer, la luz era un refugio en medio de un oscuro abismo. Quería inmovilizar el tiempo, absorber cada palabra antes de que se desvaneciera. ¿Qué puedo hacer? La ansiedad comenzaba a apoderarse de mí. Lo que has encontrado en este lugar es solo el principio. Hay secretos que debes descubrir, y no todos son para los vivos. Su mirada se intensificó, llenándose de una mezcla de compasión y advertencia. Pero ten cuidado. No todos los que regresan lo hacen por amor. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, interrumpiendo el tenso momento. La enfermera se giró hacia la puerta, y pude ver que había una sombra que se deslizaba rápidamente hacia nosotros. En ese instante, la realidad pareció desmoronarse. Sin pensar, retrocedí, pero la enfermera extendió su mano. No te vayas. Puede que sea peor de lo que crees. La energía en la habitación cambió, el frío se apoderó de mi piel. La sombra pareció detenerse, y una risa chasqueante reverberó en el aire. El tiempo se acaba, dijo ella, dejando caer su mano. Una sensación de urgencia me llenó, como si estuviera atrapado en un juego del que no sabía las reglas, no tenía idea de lo que sucedería después. Si debía quedarme o huir.
Todo lo que sabía era que me había entrado en un misterio que prometía desentrañarse en lo más oscuro de la noche, y ya no había forma de retroceder. Lo último que vi antes de que la luz titilara y todo se tornara negro fue la expresión en el rostro de la enfermera, como si supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Ahora es tu turno, susurró en un eco apagado, el grito resonó nuevamente. El juego había comenzado. Capítulo 4. Las sombras del PASADO. Cuando la oscuridad se disipó, me encontré de nuevo en el pasillo. Mi corazón latía con fuerza, y el eco del grito seguía resonando en mis oídos. Las luces parpadeaban intermitentemente, como si tuvieran la misma ansiedad que yo. Miré a mi alrededor, pero la enfermera había desaparecido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, me moví hacia la habitación donde había visto las sombras. La puerta estaba entreabierta y un tenue resplandor se filtraba por la rendija. Sin pensarlo, empujé la puerta y entré. La habitación estaba desordenada, con papeles esparcidos por el suelo. En el centro, un viejo proyector parpadeaba débilmente, proyectando imágenes en la pared. Era un filme antiguo, uno que no podía distinguir del todo. Las sombras de la sala parecían danzar al ritmo de las escenas. Sin embargo, no eran simples imágenes, podía notar que había algo inquietante en los rostros que aparecían. Eran niños, pero sus sonrisas no eran del todo felices. Me acerqué más, intrigado y asustado a la vez. De repente, la proyección se detuvo, y una de las sombras en la pared pareció cobrar vida. Miré hacia atrás, pero no había nadie. La sensación de ser observado me invadió. ¿Qué está sucediendo aquí?, murmuré para mí mismo, sintiendo la necesidad de comprender. Desvié mi atención de las proyecciones para escanear la habitación. En una esquina, vi una mesa cubierta de polvo, en la que había un cuaderno abierto. Sin pensármelo dos veces, me acerqué y empecé a leer. Las páginas estaban llenas de dibujos de niños en el hospital, pero algo me heló la sangre. Todos tenían ojos vacíos y sonrisas distorsionadas. Con cada trazo, ese aire de alegría se tornaba cada vez más oscuro. Entonces, algo captó mi atención en la esquina de la habitación. Una pequeña figura se asomó detrás de una cortina vieja. Mi estómago se encogió mientras un niño apareció tímidamente ante mí. Su rostro era pálido, y su ropa estaba desgastada. ¿Ayuda?, preguntó con una voz tenue que apenas rompía el silencio. Sentí un impulso entre la empatía y el terror. ¿Estás atrapado aquí?, logré preguntar. Él asintió lentamente, sus ojos grandes y oscuros reflejaban una mezcla de tristeza y una profunda desesperación. No puedo salir. Ellos no me dejarán. ¿Ellos? ¿Quiénes son? La urgencia en mi voz crecía. Era como si algo en el aire se espesara, como un velo de miedo apoderándose de mí. Los que no han encontrado la paz. A veces se alimentan de la tristeza, explicó, temblando. Su voz se desvanecía como el sonido de un eco. Antes de que pudiera continuar, el proyector cobró vida de nuevo, y las imágenes mostraron a otros niños jugando en un parque. Me sentí abrumado. El niño frente a mí se fue desvaneciendo, pero sus ojos seguían fijos en mí, como un ruego silencioso. ¿Debes detenerlo?, susurró, sin saber qué hacer. Salí corriendo de la habitación, sintiendo que algo detrás de mí crecía en intensidad. Las risas de los niños resonaban en el aire, pero no eran las risas inocentes de un juego, sino un canto macabro. Corrí por el pasillo, la desesperación crecía y sabía que el tiempo se estaba acabando. Justo antes de llegar a la puerta principal, un grito resonó de nuevo. Esta vez estaba más cerca, casi palpable. La sombra de la enfermera volvió a aparecer frente a mí. Has estado muy ocupado, dijo con una voz que sonaba más una advertencia que un saludo. Ahora, es el momento de enfrentar lo que has provocado. La oscuridad se cerraba a mi alrededor, y comprendí que inevitablemente, tendría que descubrir cómo liberar a esos niños. Pero con cada paso que daba, el riesgo de perderme en la noche oscura crecía, y la pregunta era, ¿podría salir de este laberinto de sombras antes de que fuera demasiado tarde? Capítulo 5. El reloj de la DSOLA se oyó con acento en la sombra de la enfermera se acercó, su figura serpenteando en la penumbra. Sentí como mi corazón latía descontrolado, la presión en mi pecho aumentaba con cada palabra que pronunciaba. Tienes que entender, dijo con un tono gélido. La paz no es un regalo, es un sacrificio. Mis ojos recorrieron el pasillo, buscando una salida. Pero las paredes parecían cerrarse, empujándome hacia la oscuridad. Sacrificio. ¿De qué hablas?, balbuceé, aunque una parte de mí ya tenía la respuesta, esa respuesta que no quería aceptar. Ella sonrió, una expresión que no dejaba entrever bondad. Todo lo que has visto tiene un precio. Y cada vida que se queda aquí, cada niño que no ha cruzado al otro lado, te empuja más cerca de la desesperación. Pero antes de que pudiera procesar sus palabras,
el sonido de un reloj resonó en el aire. Era un tic-tac antiguo, como si el tiempo estuviera retrocediendo. Miré a mi alrededor en busca del origen, y allí, en una esquina del pasillo, vi un viejo reloj de péndulo. Las manecillas giraban al revés, como si se burlaran del tiempo, con el eco de risas lejanas aún resonando en mis oídos. Me acerqué al reloj. Su cara estaba cubierta de polvo, pero de alguna manera, sabía que debía ser importante. El tiempo juega un papel crucial aquí, dijo la enfermera, observándome con una intensidad desquiciante. ¿Qué tienes que hacer con esto?, pregunté, sintiendo que el sudor se acumulaba en mi frente. Ella no respondió, su mirada se desvió hacia el proyector aún encendido, que parpadeaba como un corazón que se apaga. Recordé la figura del niño, su ruego resonando en mi mente. Debo ayudar a esos niños, murmuré, sintiendo que el tiempo se me escapaba. Si el reloj está relacionado con ellos, tal vez tenga que detenerlo. La enfermera soltó una carcajada fría. Intentar alterar el tiempo puede tener consecuencias inimaginables. ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo? El tic-tac del reloj se intensificó, y comprendí que no tenía muchas opciones. Colocando mis manos sobre el reloj, decidí intentar detenerlo. El péndulo se detuvo un instante, y luego, un frío helado recorrió mis extremidades. Nadie escapa de esta trampa, susurró ella, como un eco que se desvanecía en la nada. Sin embargo, en ese mismo momento, las imágenes en la pared comenzaron a distorsionarse. Las sombras de los niños bailaban, pero ahora parecía que estaban mirándome. Sus ojos vacíos se llenaron de un dolor palpable. «¡Ayúdame!», gritó uno, y los demás lo siguieron, invocando mis miedos y esperanzas. Sentí una energía acumulándose en el aire, como una tormenta a punto de estallar. Me giré hacia la enfermera. ¿Qué debo hacer? Pero ella desapareció, como un destello entre las sombras, dejándome solo con el peso del reloj y las súplicas de los niños. La habitación se oscureció aún más, y en el fondo supe que el tiempo nunca había sido mi aliado. La decisión se presentaba clara. Debía arriesgarlo todo para liberar a esos niños o quedarme atrapado para siempre en la penumbra. Con determinación renovada, tomé una copia de esas sombras distorsionadas y grité, «voy a liberarlos». Lo que sucedió a continuación fue un estruendo ensordecedor, como si todas las almas atrapadas en el hospital intentaran romper sus cadenas al mismo tiempo. La luz del proyector parpadeó de manera frenética, y la oscuridad a mi alrededor comenzó a retorcerse, pero una nueva amenaza se alzaba entre la bruma, y con un nuevo horror, me di cuenta de que estaba siendo observado por algo mucho más poderoso, un ser que no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Sin tiempo para dudar, sabía que tenía que enfrentar lo que venía, antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 6. La sombra que no se huía del aire se volvió denso, como si cada aliento que tomaba me fuera robado lentamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Aquella figura oscura emergió del fondo, su presencia pesada y opresiva. No se veía como nada que hubiese visto antes, más bien como un vacío que devoraba la luz a su alrededor. «¿Quién eres?», pregunté, intentando mantener la voz firme, aunque mi interior temblaba como gelatina. Pero no hubo respuesta. Solo un silencio que se sentía cargado de promesas olvidadas y una desesperación que apretaba el pecho. El sonido del reloj seguía resonando, y en la lejanía, la imagen de los niños siguió llamándome. «Ayúdame», repetían, como si la repetición misma pudiera abrir una puerta. A cada llamado, mi corazón se aceleraba, pero la sombra no se movía. Seguí ahí, contemplando mis pasos, cada movimiento que hacía, como un depredador disfrutando de su juego. Sabía que no podía darme la vuelta. Debía avanzar. Busqué a mi alrededor y vi una pequeña mesa de metal en una esquina. Me acerqué, mi mente buscando algo que pudiera usar como arma. Agarré un viejo cortaúñas de acero. Su frío metal en mi mano parecía un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La sombra se acercó un poco más. Los contornos de su forma se iban difuminando y volviendo a aparecer, como si intentara recordar su propia existencia. «No debes interferir», susurró una voz que no era del todo humana, más un eco de mis lamentos. Mis rodillas temblaron, pero levanté la cabeza y grité, «voy a salvarlos». Las palabras sonaron más fuertes de lo que me sentía. Con el cortaúñas como mi único escudo, me planté firme. La sombra se detuvo, una pausa breve, pero cargada de tensión. «Tu sacrificio no cambiará nada», insistió la figura, y en su voz sentí la tristeza del que ha visto mucho. «Tú luchas en vano». Mientras eso resonaba en mis oídos, los gritos de los niños se hicieron más insistentes, y con cada eco, sentí que podía perderme en la desesperación. No podía dejar que su sufrimiento perdurara. A medida que avanzaba hacia la sombra, las imágenes de los chicos saltaron a un nuevo nivel de claridad. ¿Cuántas almas estaban atrapadas?
¿Cuántos más estaban dispuestos a sacrificar su luz? Decidí entonces que no podía detenerme. El cortaúñas temblaba en mi mano, pero lo apreté con firmeza. Si me detengo, ¿quién más atrapará sus recuerdos? Repetí para mí mismo, zambulléndome en mi propia determinación, y entonces, de la nada, la sombra lanzó una explosión de oscuridad, como un torrente que parecía querer arrastrarme. Pero fui más rápido. Lancé el cortaúñas hacia la figura, y en el momento en que el metal atravesó la oscuridad, sentí una vibración en el aire. La sombra emitió un grito sordo que reverberó por las paredes, como un grito que había estado esperando liberar. Entonces, todo se iluminó. Una luz cegadora surgió del péndulo, un reflejo de algo más grande que mi propio miedo. La figura se desvanecía con cada segundo, y las imágenes de los niños cobraron fuerza, ganando forma y volumen. «Sálvanos», rogaron, y cada palabra afilada cortó a través del velo de la oscuridad. Sentí la energía recorrer mi cuerpo, empujándome a seguir avanzando. Tenía que decidir, liberarlos era arriesgarme a mí mismo, pero no podía dejar que su sufrimiento continuara. No sabía lo que vendría después, pero un nuevo sentimiento brotó dentro de mí, una fuerza desconocida. En medio del caos, mi determinación se intensificó. En ese instante, comprendí que el reloj no era solo una prisión, sino una puerta hacia la libertad, y así, decidí abrirla. Capítulo 7. El horizonte de lo de SCONOCIDO. La luz se desbordaba a mi alrededor, envolviéndome en un abrazo cálido que me llenó de esperanza. Sin embargo, el eco de la sombra seguía resonando en mi mente. No podía olvidar lo que había visto, lo que había sentido. ¿Qué tan lejos llegaría para rescatar a esos niños atrapados? Aún tenía el cortaúñas en la mano, y el impulso de usarlo era fuerte, pero ahora, una sensación más poderosa me guiaba. Miré el péndulo que jadeaba a mi lado, un tic-tac sincronizado con una energía palpablemente nueva. Mis ojos se posaron en la sombra, que ya parecía menos imponente. La luz me empujaba hacia adelante, pero mi mente tambaleaba con preguntas. ¿Qué haría a continuación? ¿Cómo podría abrir esa puerta hacia la libertad? Sin pensarlo, avancé hacia el péndulo. Con cada paso, la luz se hacía más intensa, mostrando fragmentos de un paisaje que no comprendía. Eran imágenes de lo que una vez había sido el hospital, retazos de las risas infantiles perdidas entre las habitaciones vacías. Sentí que el cortaúñas temblaba en mi mano, no por miedo, sino por anticipación. Fue entonces cuando sentí una conexión. Una visión fugaz de esos niños corriendo por el pasillo, su risa resonando en el aire. «Sálvanos», repitieron nuevamente, pero esta vez sus voces sonaban más cerca. La luz se tornó brillante y me empujó a tocar el péndulo con una mano. Era ahora o nunca. Un estallido de energía recorrió mi brazo, como si algo dentro del reloj estuviera despertando. El péndulo giró rápidamente, uniéndose al vaivén del tiempo, y en un instante, el ruido a mi alrededor se volvió ensordecedor. Vi cómo la sombra que había intimidado mis noches comenzó a fragmentarse, sus bordes desdibujándose en mil partículas como el humo de un fuego extinto. «No te atrevas», aulló la figura, pero ya estaba debilitándose. Yo, por otro lado, sentía que mi valentía crecía. «No me detendré. No hay vuelta atrás». Bajé la mirada hacia el cortaúñas. Tenía que hacer algo más. Fe y determinación se unieron, y me lancé hacia el péndulo, sintiendo como la luz era cada vez más poderosa. Las imágenes de los niños comenzaron a cobrar vida, y una puerta brillante surgió ante mí, ansiosa por ser abierta. En ese instante, una ola de sombra intentó golpearme, intentando apoderarse de mí una vez más. «No puedes escapar del destino», susurró. Pero ya no me importaban sus palabras. Sentí que esa luz dentro de mí era fuego, algo que ardía con la fuerza de una docena de almas. Apreté el cortaúñas nuevamente, y con un gesto decidido, alcé la mano y la llevé hacia la puerta brillante. La energía estalló a mi alrededor, haciéndome retroceder, pero no me detuve. «Sálvanos», resonaba una vez más, esa súplica alimentando mi resolución, y antes de que pudiera darme cuenta, el cortaúñas atravesó la luz. El choque resonó como un trueno, y vi cómo la puerta se abría de par en par en un espectáculo de luces deslumbrantes. El vacío a mi alrededor se llenó de risas, y mientras cruzaba el umbral, comprendí que había hecho lo correcto. Pero, al pasar, sentí un escalofrío que me susurró: «No todo lo que queda atrás es olvidado». Me detuve en seco, mis pies todavía en la entrada, y sentí que algo oscuro aún me observaba desde la sombra. Había logrado liberarlos, pero, ¿qué vendría después? ¿Era el final o solo el inicio de otra batalla? Una sombra se cernía a mis espaldas. El éxtasis se tornó en terror, y supe que no había terminado. La fuerza de mi determinación tuvo un alto precio, y estaba a punto de descubrir por qué. Capítulo 8.
El espejo de la URDA no importaba cuán brillante se había vuelto la luz. Yo no podía moverme. La sombra atrás de mí se abalanzó, como un depredador que había estado al acecho durante demasiado tiempo. El aliento se me cortó. Sentía su mirada fría, casi como si buscara los resquicios de mi alma. Me giré lentamente, sin soltar el cortaúñas. La figura que había amedrentado mis noches se materializaba con más fuerza. Era una mujer de rostro oscuro y sin rasgos definidos, su cuerpo parecía desvanecerse en el aire. Siempre vuelves, dijo con voz profunda y casi melódica. Este es el ciclo que nunca termina. ¿Qué ciclo? Alcancé a preguntar, luchando por mantener la calma. Sentí que la puerta brillante detrás de mí comenzaba a cerrarse. La luz, que había sido mi salvación, ahora se convertía en una trampa. Tu misma esencia se alimenta de sus miedos, continuó la sombra, cada palabra cortante como un cuchillo. Los niños no son los únicos perdidos aquí. Tú lo eres también. Y no puedes escapar. Los ecos de las risas infantiles disminuyeron, dejándome con un vacío helado en el estómago. En mi mente, las imágenes de sus miradas asustadas, atrapadas en la oscuridad, se superponían con la angustia que yo mismo sentía. La verdad era difícil de aceptar. Si yo no estaba libre, ellos tampoco lo estarían. No soy como tú. Grité con más fuerza de la que pensaba tener. Tenía que mantenerme firme. Algo en interior llamó a mi desafío, como un resorte preparado para ser soltado. Pero la figura se acercó y me envolvió con una bruma negruzca. Era como si intentara despojarme de mi autoconfianza. Eres parte de este lugar, susurró mientras me rodeaba. Me estremecí. El dolor familiar de la culpa me apretó el corazón. Atrajiste la oscuridad hacia ti. Siempre has estado aquí, sufriendo, buscando respuestas que no pueden ser otorgadas, y entonces lo vi. A través de la neblina, un espejo apareció ante mí, reflejando mi rostro, pero también mi pasado. Vi al niño que fui, el que había perdido a sus amigos. El que había sido incapaz de salvar a quienes amaba. Todos esos años de oscuridad se acumulaban, era la verdad que no quería mirar. Me volví en contra de mis propios temores, y de repente, sentí una chispa de luz en mi pecho. Esa historia, esos recuerdos, podían ser liberadores. Los niños necesitaban saber que no solo eran víctimas, que yo los había rescatado con cada latido de mi corazón. La sombra era potente, un recordatorio de mi devastación, pero también era el desafío que debía superar. Si yo estoy atrapado, puedo dejar de hacer que ellos también lo estén, pensé, un plan burbujeando en mi interior, respiré hondo y levanté el cortaúñas. Sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, el espejo comenzó a distorsionarse. La sombra se retorcía, como si temiera mi resolución. No podrás romper el ciclo. El olvido es tu única salvación. Dices que no puedo escapar, pero tengo la decisión, respondí. La luz dentro de mí ardía con renovada fuerza. Si podía liberar a esos niños de su prisión, también podría liberarme a mí mismo. Ya no más. Grité y ataqué el espejo con el cortaúñas, lo que provocó una explosión de fragmentos brillantes. La sombra se abalanzó, los ecos de la oscuridad aullando como tormenta. Pero estaba completamente decidido, incluso si caía, lo haría luchando. En ese instante de conflicto, la luz estalló. Una nueva energía brotó de mí, y su sombra se vio arrastrada por el destello. Aún había un camino hacia la liberación, pero el costo por descubrirlo podría ser más alto de lo que imaginaba. Estaba realmente listo para enfrentar mi verdad final. Capítulo 9. El surco del PASA o el espejo estalló en 1000 fragmentos brillantes que danzaron en el aire. La luz se expandió, llenando la habitación con un resplandor que borró momentáneamente la sombra. Un eco resonó dentro de mí, como si una puerta se hubiera abierto de golpe. Pero no era una puerta hacia la tranquilidad, era una grieta hacia el caos. Sin tiempo para pensar, las piezas del espejo empezaron a encajar de nuevo, pero no en un orden que reconocía. Eran visiones de mi pasado, momentos que creía haber olvidado. Allí estaba, en el hospital. La imagen era nítida, el zumbido de las máquinas, el olor a desinfectante, y los susurros temerosos del personal médico. Recordé la certeza de que algo terrible iba a suceder, un escalofrío recorrió mi espalda. Me había llamado al hospital. Era ese el lugar donde todo comenzó. La sombra pareció deslizarse detrás de mí, buscando la oportunidad de regresar. Mira, dijo una vez más, siempre vuelves aquí. No puedo, respondí, esta vez más seguro. De repente, un nuevo zumbido llenó el aire, pero era diferente. Un sonido familiar. Era una máquina que indicaba que alguien estaba en peligro.
Sentí el peso de la culpa presionando en mi pecho, como si me anclara a esa realidad. Avancé hacia la imagen del hospital, sintiendo que mis pies me llevaban. Pasé a través de la puerta del espejo, y todo se oscureció. Cuando apareció la luz, estaba de pie en el vestíbulo del hospital. Recordaba cada rincón, cada sombra. Las risas de los niños que jamás salían de mis pensamientos resonaban. Así que era aquí donde los había dejado, aquí donde todo se había fracturado, los pasillos estaban vacíos, pero el murmullo de conversaciones lejanas llenaba el aire. Me dirigí a la unidad pediátrica, mi antiguo refugio, donde tantos traumas se habían enredado. La palabra nunca resonaba en mi mente, nunca volví a estar aquí, nunca fui capaz de dejarlo ir. Pero era el lugar donde tomé decisiones que cambiaron vidas. Cuando llegué a la puerta, la sombra estuvo a mi lado de nuevo. No lo entenderás, dijo, su voz envolviéndome como un manto oscuro. Estás atrapado en el ciclo de la culpa. Los niños sufrieron porque tú fallaste. Una niña apareció entonces, su figura iluminada por la luz tenue. Era la misma que había visto en mis recuerdos, con ojos grandes llenos de temor. Se acercó, extendiendo su mano hacia mí. Por favor, ayúdame, susurró. No sé dónde estoy, un nudo se formó en mi garganta. Quería ayudarla. Pero al mirar hacia la sombra, vi que se tornaba aún más oscura, como si estuviera alimentándose de mi angustia. No más, grité, sintiendo la decisión solidificándose en mí. Ya no podía dejar que la oscuridad me definiera, tomé la mano de la niña y la traje hacia mí. No estás sola, murmuré, mientras cada segmento de mi ser luchaba por mantenerse fuerte. La luz que antes había estallado en el espejo volvió a encenderse dentro de mí, y con ella, la esperanza. Puedes salir. Podemos salir, exclamé. La sombra parecía retroceder, y su grito se convirtió en un susurro. La niña me miraba como si intentara recordarme. Pero, en ese momento, sentí que la decisión era mía. Sin embargo, los ecos del pasado seguían presentes y la urgencia de la situación crecía. Mientras la niña tomaba mi mano, el vestíbulo comenzó a desvanecerse. Sabía que el tiempo se había agotado. Tenía que tomar una decisión. ¿Qué voy a hacer?, me preguntó en voz baja. Pero antes de que pudiera encontrar la respuesta, una luz brillante brotó nuevamente, llevándome hacia lo desconocido, y el pasado siguió ardiendo en mi mente. Podría salvar no solo a ella, sino a todos los que había dejado atrás. Sería esta mi última oportunidad de redención. Capítulo final. El eco del OPRI de la luz se tornó deslumbrante y me sentí empujado hacia adelante, como si cada fibra de mi ser estuviera siendo absorbida por una corriente vital. La niña a mi lado sonrió, y en su rostro vi un destello de esperanza, una promesa de que había algo más allá de este caos. ¿Hacia dónde vamos?, pregunté, un temor creciente latiendo en mi pecho. La sala se transformó, y de repente nos encontramos de pie en un parque, el mismo donde los risas y juegos de los niños bañaban el aire en un sonido melódico. Pero la alegría se mezclaba con un profundo anhelo, un significado trágico en sus sonrisas. Este es el lugar donde todo comenzó, dijo la niña, pero su voz sonaba distante, como un eco lejano. Me giré, buscando a los otros niños, sus figuras pálidas aparecieron en la distancia. Algunos reían, otros parecían perdidos, buscando alguna conexión con el mundo. Su energía vibraba en el aire. No deberían estar en paz, musité, sintiendo como la culpa comenzaba a ahogarme nuevamente. Pero entonces recordé las palabras de la enfermera: no todos pueden irse. Algunos prefieren esperar. Necesitan a alguien que los ayude a cruzar, dijo la niña, su voz ahora firme. Tú puedes ser ese alguien. Mi corazón latía con fuerza. Las risas se desvanecieron lentamente, y una sombra se deslizó entre los árboles, oscureciendo el sol. Era una sombra familiar. La oscura figura se abalanzó a mí, con un eco profundamente doloroso. No te atrevas. No tiras de aquí, susurraba, ahora más fuerte. Eres uno de ellos. Nunca podrás escapar. El espacio se volvió inestable. Sentí el peso de las almas atrapadas, su dolor resonando a través de mí. Yo había estado tan enredado en mis propias angustias que había olvidado por qué estaba aquí. Habían pasado los días, las noches, y las sombras habían crecido a su alrededor. Voy a liberarles, respondí, apropiándome de la determinación que había forjado en mi interior. Con la mano de la niña en la mía, corrí hacia el umbral del parque. La figura oscura nos seguía, los ecos de los niños resonaban en mis oídos, y su risa se convirtió en una súplica. «Ayúdanos. Libéranos». Gritaban, como una melodía desgarradora que me atravesaba. Cada paso hacia adelante resonaba con la inseguridad del pasado, pero en medio de la oscuridad,
la luz dentro de mí comenzó a brillar más intensamente. El cortaúñas brillaba en mi otra mano, recordándome los sacrificios que había hecho, lo que había enfrentado. Mientras la sombra se acercaba, sentí que era hora de devolverles la vida a aquellos que había olvidado. «Vengan conmigo», grité, mientras giraba en el aire el cortaúñas hacia la sombra. La chispa de luz lo atravesó, y un estallido de risa resonó entre los árboles, como si el eco del tiempo se hubiera liberado. Vi a los niños reales cruzar entre las sombras y se unieron a mi lado. Su luz era un faro, iluminando el camino mientras las risas resonaban en el viento. La figura oscura se desvanecía rápidamente, susurrando palabras de desesperación. No puedes en el instante en que atravesé lo que parecía ser un portal de luz, todo se volvió blanco. Sentí que el tiempo se paralizaba, pero esta vez, no me sentía solo. El peso de lo perdido se desvaneció. Abrí los ojos y descubrí que estaba de regreso en el hospital, rodeado de las mismas paredes que una vez me habían aprisionado. Los murmullos y risas eran ahora eco lejanos. Sin embargo, la atmósfera era diferente. Algo se había levantado, y aunque no sabía si la amenaza había sido completamente erradicada, sabía que había hecho lo necesario. Al mirar a mi alrededor, decidí que había un camino para seguir, aunque aún quedaba un vacío y un sinfín de preguntas en mi mente. Mientras salía del hospital, el frío aire nocturno me abrazó, y una vez más, sentí una inquietante conexión con lo que había dejado atrás. ¿Eran solo sombras, o las heridas del pasado todavía estaban aquí, esperando ser sanadas? Nunca volvería a ser el mismo, eso estaba claro. Pero, tal vez, solo tal vez, la luz aún podría encontrar su camino a través de la oscuridad. Me mudé a una ciudad diferente después de eso. A veces me pregunto si esos niños todavía están en sus sombras, o si finalmente lograron hallar la paz. Pero principalmente trato de no pensar en ello, dejando que los ecos de risas perdidas se desvanecieran lentamente. Por mucho tiempo, la lucha no terminó, y el horizonte sigue siendo incierto.